Mil me odió durante años y, en su cumpleaños, la oí hablar de mí. Así que me enfrenté a ella y descubrí que mi propia madre le había dicho que había engañado a mi marido quedándome embarazada. Hola a todos, soy Bridget 35F, y llevo casada con mi marido, Archie 37M, casi 10 años. Nuestra historia de amor empezó en un lugar bastante inesperado, una acogedora cafetería. Archie, como tipo encantador que es, se armó de valor para invitarme a salir, y el resto, como suele decirse, es historia. Ahora, en cuanto a lo que hacemos, bueno, Archie siempre ha sido un buen conversador, lo que supongo que explica cómo me conquistó. ¿Y yo? Trabajo como diseñadora gráfica, combinando colores y formas para que las cosas destaquen. Nuestra vida de novios fue bastante dulce, nada demasiado lujoso, solo muchas risas, charlas nocturnas y noches de cine ocasionales acurrucados en el sofá. Pero aquí viene lo bueno. Nuestra boda no fue exactamente un cuento de hadas. No, fue más bien un evento relámpago. Poco después de empezar a salir, sorpresa, sorpresa, descubrí que estaba embarazada. Entró el pánico. Los dos éramos bastante jóvenes y aún no habíamos pensado en casarnos, pero la vida tiene una forma curiosa de lanzar bolas curvas, ¿verdad? Así que allí estábamos, ante la inminente paternidad y la decisión de qué hacer a continuación. Lo hablamos, sopesamos nuestras opciones y decidimos dar el paso, literalmente, hacia el matrimonio. Y déjenme decirles que organizar una boda en un tiempo récord no es ninguna broma. Nos apresuramos a organizar una pequeña ceremonia, reuniendo a familiares y amigos para que fueran testigos de nuestra unión relámpago. Pero, ¿saben qué? A pesar de las prisas y el caos, nos sentimos bien. Rodeados de nuestros seres queridos, intercambiamos votos y prometimos estar juntos en las buenas y en las malas. ¿Y sabes qué más? Nadie pareció inmutarse por lo de la boda escopeta. Nuestras familias estaban encantadas, nos colmaron de amor y apoyo en todo momento. Mis padres y los de Archie congeniaron desde el principio, lo que fue un gran alivio. Nunca sabes cómo se van a compenetrar las familias, pero la nuestra congenió al instante. Era como si nos conociéramos desde hacía años, intercambiando historias y compartiendo risas como viejos amigos. Abróchense los cinturones, porque aquí viene el giro argumental. Después de dar a luz a nuestra hija, las cosas empezaron a ponerse un poco frías con mi suegra, Ada 65F. Al principio, lo atribuye a esas molestas hormonas posparto que causan estragos en mis emociones. Pero a medida que pasaba el tiempo, su actitud fría no se descongelaba ni un poco. Era como si de repente me hubiera vuelto invisible para ella. Cuando estábamos juntos, apenas reconocía mi presencia, y mucho menos entablaba una conversación significativa. Intentaba entablar una conversación, pero era como hablar con una pared de ladrillos. Hablando de incomodidad. Y no era solo el trato silencioso lo que me afectaba. No. Ella tenía un don para hacerme sentir como si estuviera constantemente caminando sobre cáscaras de huevo. Cada movimiento que hacía parecía ser recibido con desaprobación o crítica. Por ejemplo, la forma en que criticaba mi forma de cocinar. Me pasaba horas trabajando como un esclavo en la cocina, tratando de preparar una comida sabrosa para la familia, solo para que ella criticara cada plato con una lista de quejas. Demasiado salado, demasiado soso, demasiado picante. Lo que se le ocurra, encontrará algo de lo que quejarse. Y no empecemos con sus comentarios sobre mis habilidades como madre. Parecía tener una opinión sobre todo, desde cómo vestía al bebé hasta cómo llevaba las rutinas a la hora de dormir. Hiciera lo que hiciera, para ella nunca era suficiente. Pero quizá lo más frustrante eran sus constantes comparaciones entre las exnovias de Archie y yo. Sí, has oído bien. Era como si tuviera una lista de todas sus exnovias, y no le daba vergüenza recordarme que ellas eran mucho mejores en esto o aquello. Yo sonreía y asentía con la cabeza, intentando pasar por alto sus comentarios, pero por dentro, cada vez lo sentía como un puñetazo en el estómago. Me esforzaba al máximo por ser una esposa y una madre cariñosa y, sin embargo, no podía quitarme la sensación de que, a sus ojos, siempre me quedaba corta. Y ni hablar de los regalos pasivo-agresivos que me hacía en ocasiones especiales. Ya sabes, las indirectas no tan sutiles disfrazadas de regalo,
como el libro de cocina lleno de recetas de platos que sabía que yo no soportaba o el libro de crianza que parecía más una crítica a mis habilidades como madre que una guía útil. Llegué al punto de temer las reuniones familiares, sabiendo que tendría que soportar otra ronda de sus gélidas miradas y halagos. Pero, a pesar de todo, me negué a dejar que su negatividad minara mi autoestima. Sabía que era una buena esposa y madre, con defectos y todo. Y aunque su aprobación habría estado bien, no la necesitaba para validar mi valía. Así que me centré en lo que de verdad importaba, mi familia, mi felicidad y el amor que Archie y yo compartíamos, con boda y todo. Sin embargo, las cosas empeoraron cuando me quedé embarazada de mi segundo hijo. Imagínate, estoy embarazada, Archie y yo estamos inmersos en serios problemas de pareja y, para colmo, Ada sigue con su actitud fría. Archie y yo hemos tenido bastantes desacuerdos, las cosas habituales que surgen cuando dos personas intentan vivir juntas. Archie y yo a veces hablábamos idiomas diferentes. Yo intentaba expresar mis sentimientos, él se callaba y, antes de que nos diéramos cuenta, estábamos metidos hasta las rodillas en un juego de charadas emocionales. Los dos habíamos sufrido quemaduras en relaciones anteriores, y esas cicatrices solían asomar la cabeza cuando menos lo esperábamos. Es difícil bajar la guardia cuando te han hecho daño antes, pero la terapia nos ayudó a empezar a arreglar esos pedazos rotos. Entre el trabajo, las tareas domésticas y el caos general de la vida cotidiana, Archie y yo parecíamos barcos que pasaban de noche. Nos habíamos convertido en expertos en coexistir, pero en algún momento habíamos olvidado cómo conectar de verdad. Y con un niño y otro en camino, también estábamos bajo mucho estrés financiero. Puede que el dinero no compre la felicidad, pero te aseguro que puede causar muchos quebraderos de cabeza. Discutíamos sobre presupuestos, derroches y objetivos a largo plazo hasta que se nos ponía la cara azul. La terapia fue nuestra salvación en medio del caos. Semana tras semana, nos sentábamos con nuestro terapeuta y sacábamos todo el equipaje que llevábamos encima. Nos ayudaron a aprender nuevas estrategias de comunicación, a recuperar la confianza, a dedicar tiempo a nuestra pareja y a afrontar nuestros problemas económicos. Con el tiempo, nuestra situación económica también mejoró. Archie cambió de trabajo y consiguió un gran aumento de sueldo. Por si no tuviéramos suficiente con nuestros problemas de pareja, añadimos un embarazo y la frialdad de mi suegra, y tenemos la receta para una sobrecarga emocional. Cada comentario sarcástico, cada gesto pasivo-agresivo, todo era como echar sal en la herida. Mentiría si dijera que no me pasó factura. Había días en los que sentía que me ahogaba en un mar de negatividad, luchando por mantener la cabeza fuera del agua. Y con otro bebé en camino, la presión era 10 veces mayor. Incluso después de tener otro bebé, venía y hablaba con Archie y con los niños, pero se mostraba fría conmigo. Uno pensaría que añadir otro pequeño a la familia la ablandaría un poco, pero no. Seguía tan fría como siempre. Entraba en nuestra casa, colmando de afecto a Archie y a los niños, mientras que a mí me trataba con frialdad. Era como un disco rayado, me criticaba cada pequeña cosa que hacía, desde cómo vestía a los niños hasta cómo doblaba la ropa. Nada se le escapaba. Y déjenme decirles que tratar de hacer malabares con las exigencias de dos niños pequeños mientras lidiaba con sus constantes críticas era agotador. Archie y yo hacíamos todo lo que podíamos para navegar por el salvaje viaje de la paternidad con dos niños a cuestas. Era un torbellino de pañales, comidas nocturnas e interminables rondas de cucú. Pero en medio del caos, encontramos momentos de alegría, viendo a nuestros hijos crecer y aprender, y sus risas llenando nuestra casa de calidez. En cuanto a Ada, parecía tener un don para encontrar defectos en todo lo que hacía, incluso cuando se trataba de criar a los niños. Como aquella vez que vino sin avisar y me sorprendió dándole a mi hija bocadillos comprados en la tienda. Se diría que había cometido un pecado capital por la forma en que hablaba de la importancia de las comidas caseras. ¿O que me dicen de la vez que criticó mi elección de la guardería para nuestro hijo mayor? Según ella, debería haber investigado más, haber visitado más guarderías, etcétera, etcétera. No le importaba que hubiera pasado semanas buscando en internet y visitando guarderías para encontrar la que mejor se adaptara a nuestra familia. También odiaba sus consejos no solicitados sobre disciplina. Cada rabieta, cada tiempo fuera, ella tenía una opinión sobre cómo debía manejarlo. Era como si pensara que sabía más que yo,
la mujer que realmente pasaba el día con los niños. Pero a pesar de su constante interferencia, Archie y yo estábamos decididos a no dejar que su negatividad afectara a nuestra dinámica familiar. Nos apoyábamos el uno en el otro, encontrando la fuerza en nuestro amor y compromiso mutuo. ¿Y saben qué? Nos hizo más fuertes y resistentes ante la adversidad. Todo dio un giro sorprendente en la fiesta del 65 cumpleaños de mi suegra, que tuvo lugar el fin de semana pasado. Imagínate, nos arreglamos para ir a la fiesta, listos para celebrar este momento tan importante. Y déjenme decirles que pensé mucho en su regalo. Ahora bien, ¿elegir un regalo para alguien que no ha sido muy cariñoso contigo? No es exactamente un paseo por el parque. Pero llamadme optimista, pensé que tal vez, solo tal vez, esto podría ser la rama de olivo que necesitábamos para descongelar las gélidas vibraciones entre nosotros. Después de muchas deliberaciones, me decidí por un par de pendientes de diamantes impresionantes. Eran parecidos a unos que ella tenía hace años, pero que por desgracia había perdido. Pensé, oye, ¿qué mejor manera de demostrarle que me importa que con un regalo que recuerde tiempos felices? Así que llegamos a la fiesta, con el regalo en la mano, dispuestos a ser amables y a poner buena cara. ¿Y sabes qué? Todo parecía ir de maravilla. La gente reía, charlaba, todo el tinglado. Entregué mi regalo cuidadosamente elegido, con una sonrisa en la cara, esperando contra toda esperanza que fuera la rama de olivo que necesitábamos para arreglar las cosas. Y por un momento pareció que tal vez, solo tal vez, le gustara. Pero entonces, tan rápido como llegó el momento, desapareció. Su expresión siguió siendo tan inescrutable como siempre, dejándome pensando si había errado el tiro una vez más. El resto de la fiesta transcurrió sin contratiempos, tarta, velas y todo lo demás. Pero en el fondo, no podía quitarme la sensación de que algo no iba bien. Era como una nube que se cernía sobre un día soleado, arrojando una sombra de duda sobre mis intentos de salvar la distancia que nos separaba. Sin embargo, justo cuando pensaba que todo iba sobre ruedas, oí a mi suegra, Ada, hablando con mi cuñada de que tengo la costumbre de presumir y que por eso le regalé los pendientes de diamantes. Sus palabras calaron hondo, como un cuchillo en el corazón. Me acusó de tener esa costumbre de presumir, insinuando que mi gesto de regalarle los pendientes de diamantes no era más que un intento llamativo de ganarme su favor. Out. Eso sí que es insultar. Aquí estaba yo, tratando de extender una rama de olivo, y ella va y lo convierte en algo feo y malicioso. Me sentí como una bofetada en la cara, para ser honesto, como si no importaba lo que hiciera, nunca era lo suficientemente bueno para ella. Así que puedes imaginarte el torbellino de emociones que se arremolinaron en mi interior cuando me enfrenté a ella en la cocina. El corazón me latía con fuerza, me sudaban las palmas de las manos. Era un manojo de nervios, por no decir otra cosa. Pero no podía dejar pasar sus palabras. Necesitaba saberlo. ¿Realmente pensaba que intentaba presumir? ¿Era así como me veía después de tanto tiempo? Fue como un puñal en el corazón, escuchar sus palabras resonando en mi mente. ¿Y su respuesta? Bueno, digamos que no me tranquilizó mucho. Se lo quitó de encima, diciendo que regalarle unos pendientes de diamantes no era lo más inteligente teniendo en cuenta nuestra situación económica. Como si eso fuera a mejorar las cosas. Pero no iba a dejar que se librara tan fácilmente. La presioné y le pregunté si de verdad creía que mi regalo tenía segundas intenciones. ¿Creía que intentaba comprar su afecto, conquistarla con adornos llamativos y gestos vacíos? ¿O solo quería ganarme a mi suegra? Se mostró sorprendida y me dijo: ¿qué quieres decir con conquistarla? Bueno, las cosas fueron de mal en peor rápidamente durante ese enfrentamiento en la cocina. Me armé de valor y le conté a mi suegra que su frialdad constante hacia mí me estaba carcomiendo el alma. Pero en lugar de la disculpa sincera o la comprensión que esperaba, me encontré con una bomba de acusaciones. No podía creer lo que oía cuando me golpeó con la bomba, acusándome de atrapar a su hijo, Archie. ¿Perdón? ¿Atraparlo cómo? La última vez que lo comprobé, se necesitaban dos para bailar un tango, y Archie era tan parte de este romance como yo. Estaba estupefacta, por decirlo menos. ¿Atraparlo? ¿De qué demonios estaba hablando?
Exigí respuestas, desesperada por llegar al fondo de esta retorcida historia que parecía estar tejiendo. Dijo que sabía la verdad. Mi madre, Jane 63F, se la había contado hacía mucho tiempo. No tenía ni idea de a qué se refería, así que le pedí más información. Según Ada, mi madre había contado una especie de secreto sobre nuestra boda, que supuestamente yo había engañado a Archie para que se casara conmigo quedándome embarazada. Y no solo una vez, sino dos. Me acusó de volver a quedarme embarazada a propósito cuando Archie y yo pasábamos por malos momentos, para que no me dejara. Me quedé estupefacta, por no decir otra cosa. Fue como un puñetazo en el estómago, escuchar acusaciones tan escandalosas viniendo de alguien en quien pensaba que podía confiar. Quiero decir, ¿cómo podía mi propia madre alimentar mentiras tan hirientes? ¿Y por qué iba Ada a creerse semejante disparate? Pero a pesar de la incredulidad que me invadía, sabía que tenía que aclarar las cosas. Me cuadré de hombros, miré a Ada directamente a los ojos y le dije sin rodeos que estaba totalmente equivocada. Le dije que nunca había manipulado ni obligado a Archie a casarse conmigo. Ni siquiera saqué el tema del matrimonio después de enterarme de que estaba embarazada. Fue Archie quien tomó la decisión de proponerme matrimonio, no yo. Y en cuanto a volver a quedarme embarazada durante las malas rachas de nuestra relación, no era más que una cruel invención. Claro que Archie y yo tuvimos nuestros altibajos, pero nunca, ni una sola vez, recurrí a tácticas tan manipuladoras para mantenerlo a mi lado. Podía sentir la ira burbujeando en mi interior, alimentando mi determinación de dejar las cosas claras. Le dije a Ada que si quería saber la verdad, podía preguntarle a su propio hijo. Él la aclararía, sin duda alguna. Llamé a Archie a la cocina y se lo conté todo. Archie no podía creer lo que estaba oyendo. Tranquilizó a Ada diciéndole que yo nunca le había presionado para que se casara, que siempre había sido él quien había tomado la decisión. Había tomado una decisión mucho antes de que me quedara embarazada la primera vez. Fue un alivio tenerlo a mi lado, respaldándome con la verdad. ¿La reacción de Ada? Bueno, digamos que estaba comiendo pastel de humildad. Se dio cuenta de su error, admitió su equivocación y me ofreció una sincera disculpa por todos esos años de frialdad y distanciamiento hacia mí. Pero mientras se disculpaba, se me hizo un nudo en el estómago. Claro que me sentí bien cuando por fin reconoció sus errores, pero el daño ya estaba hecho, años de frialdad y hostilidad, todo por culpa de una mentira de mi propia madre. No podía deshacerme de la sensación de traición, sabiendo que alguien en quien debería haber confiado había estado difundiendo mentiras hirientes sobre mí a mis espaldas. Fue como una puñalada en el corazón, darme cuenta de que la mujer que me trajo a este mundo podía traicionarme de una forma tan cruel. Así que, incluso cuando Ada se disculpó y Archie me tranquilizó, no pude deshacerme de la sensación de malestar que flotaba en el aire. ¿Cómo podría superarlo? ¿Cómo podía volver a confiar en mi propia madre, sabiendo que había sido la fuente de tanto dolor y angustia? Así que decidí que tenía que ver a mi madre inmediatamente. Envié a Archie y a los niños a hacer las maletas, me subí a un taxi y me dirigí a casa de mi madre, que estaba a 1 hora de distancia. Sentada en el asiento trasero, la tensión en el taxi era palpable. Mi mente iba a 1000 por hora y mis pensamientos se arremolinaban en un caótico torbellino. ¿Cómo podía mi propia madre traicionarme así? ¿Qué había hecho yo para merecer semejante traición? Con cada kilómetro que pasaba, mi ansiedad crecía, royéndome por dentro como una bestia voraz. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. Así que me preparé para la confrontación que me esperaba, endureciendo mi determinación a medida que nos acercábamos a la puerta de mi madre. Cuando por fin llegué, no perdí el tiempo. Irrumpí por la puerta principal, con el corazón latiéndome en el pecho mientras me enfrentaba a mi madre. Puse todo sobre la mesa, conté las acusaciones de Ada y exigí saber la verdad. Al principio, mi madre trató de negarlo, haciendo caso omiso de mis preocupaciones con un gesto despectivo de la mano. Pero cuando la presioné y me negué a echarme atrás, la verdad salió a la luz como una presa que estalla bajo el peso de años de engaño. Confesó que sí, que le había contado a Ada aquellas mentiras hirientes sobre que yo había atrapado a Archie en el matrimonio. Según su retorcida lógica, Archie era demasiado bueno para mí, y la boda por la fuerza era la única forma en que podía esperar sentarle la cabeza. Me sentí como si me hubieran dejado sin aliento,
el peso de su traición presionándome como una tonelada de ladrillos. ¿Cómo podía decir cosas tan hirientes de su propia hija? ¿No se daba cuenta del dolor y la angustia que habían causado sus palabras? Después de enfrentarme a mi madre, estaba claro que no se arrepentía de lo que había hecho. Ni siquiera parecía comprender la gravedad de su traición. Fue como una bofetada en la cara, darme cuenta de que la mujer que se suponía que me quería y me apoyaba incondicionalmente podía ser tan insensible con mis sentimientos. En ese momento, supe que tenía que poner un límite. Fue la gota que colmó el vaso. Aunque nunca estuvimos muy unidas, seguía siendo mi madre y había roto mi confianza de la peor manera posible. Le dije sin rodeos que había terminado con sus mentiras, con su engaño, con el ciclo tóxico de dolor y traición. Le dejé muy claro que iba a cortar con ella, que nunca tendría la oportunidad de envenenar mi vida ni la de mis hijos con su presencia tóxica. Fue una decisión difícil, pero sabía de corazón que era necesaria para mi propia cordura y bienestar. Por supuesto, ella no se lo tomó bien. Intentó gritarme, insultarme, llamarme mocosa con derechos y cosas peores. Pero no me quedé a escuchar su diatriba. Ya había dicho lo que tenía que decir y era hora de marcharme. Cuando llegué a casa, las compuertas se abrieron. Me derrumbé en los brazos de Archie, con el peso del día cayendo sobre mí de golpe. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, dejando que su reconfortante abrazo se llevara el dolor y la angustia del día. Pero justo cuando pensaba que tal vez, solo tal vez, podría empezar a superar el caos, me llamó mi primo. Y déjame decirte que no se contuvieron. Me dijeron sin rodeos que quizá había sido demasiado dura, que separar a mi madre de sus nietos podría ser ir demasiado lejos. Eso me hizo pensar. ¿Me había precipitado en mi decisión? Entonces, soy yo el gilipollas. Por separar a mi madre porque le mintió a mi suegra sobre cómo atrapé a mi marido al quedarme embarazada. Actualización 1. Al día siguiente, después de todo lo sucedido, Ada se presentó en nuestra casa con algo de comida. Tengo que admitir que me sorprendió. Después de todo lo que había pasado, no sabía qué esperar de ella. Pero allí estaba, en nuestra puerta, arrepentida y pidiendo disculpas. No tardó en ir al grano, pidiendo disculpas de todo corazón por el papel que había desempeñado en todo el lío. Admitió que no debería haber confiado tan fácilmente en las palabras de mi madre, que podría habernos ahorrado muchos problemas si se hubiera dado cuenta de las mentiras desde el principio. ¿Y sabes qué? Agradecí su sinceridad. Hay que tener agallas para reconocer los errores, y pude ver que se arrepentía de verdad de sus actos. Fue como si me hubiera quitado un peso de encima, sabiendo que por fin comprendía la gravedad de la situación. Le agradecí sus disculpas y le dije que me alegraba de que no hubiera más confusiones. Después de todo, la confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Mucha gente me pregunta por mi relación con mi madre. No hay mucho que decir. Durante mi infancia, mi madre siempre estuvo ahí para mantenerme, un techo bajo el que dormir, comida en la mesa y todo eso. Pero cuando se trataba de cosas emocionales, bueno, digamos que no era exactamente la madre del año. Supongo que se podría decir que tuve una de esas madres suficientemente buenas. Ya sabes, las que hacen lo mínimo para mantener a sus hijos vivos y coleando, pero no van más allá en el departamento del amor y la crianza. No me malinterpretes, estoy agradecida por todo lo que ha hecho por mí, pero siempre he tenido una sensación de vacío, de que faltaba algo vital en nuestra relación. Quizá fui demasiado estúpido para darme cuenta en aquel momento, demasiado atrapado en mi pequeño mundo para ver las grietas que se estaban formando en la fachada de nuestra dinámica familiar. O tal vez no quería admitir que mi madre no era la madre perfecta que siempre había esperado que fuera. En retrospectiva, es fácil ver las señales, los cumpleaños no celebrados, la falta de afecto, la constante sensación de incomprensión y falta de amor. Pero en aquel momento, supongo que lo tomé todo como algo normal. Al fin y al cabo, ¿no es eso lo que hacen los niños? Inventan excusas para sus padres y racionalizan sus defectos porque la alternativa es demasiado dolorosa. Así que no había nada específicamente malo o traumático en la relación con mi madre. Fue más bien un lento goteo de decepción, una comprensión gradual de que la persona que se suponía que debía amarme incondicionalmente no estaba a la altura de mis expectativas. Pero no dejaré que mi pasado me defina. No dejaré que la relación con mi madre dicte mi futuro porque,
Al fin y al cabo, soy más que la suma de mis experiencias. Soy una superviviente y una luchadora. Actualización 2. Hola chicos, han pasado unas semanas desde mi última actualización, y chico, tengo una gran actualización para ustedes. ¿Recuerdan que les conté de la pelea entre Ada y mi mamá? Bueno, resulta que provocó un enfrentamiento en toda regla. Con los años, Ada y mi madre habían desarrollado una extraña amistad. Supongo que se unieron por intereses compartidos o algo así, no lo sé. Pero el caso es que Ada se tomaba al pie de la letra lo que mi madre decía de mí debido a su supuesta amistad. Hace unos días, Ada decidió que ya estaba harta de mentiras y engaños. Se acercó a mi madre a la puerta de la iglesia, sí, lo has oído bien, a la puerta de la iglesia, y le echó la bronca. Por lo que oí, parecía sacado de una telenovela. Hubo gritos, acusaciones e incluso algunas palabras malsonantes. Ni qué decir tiene que se montó un buen numerito y que casi todo el mundo de nuestro círculo se enteró. Pensarías que mi madre estaría mortificada, ¿verdad? Que la llamaran así en público es vergonzoso. Pero conociéndola, probablemente se lo tomó como si no fuera para tanto. En cuanto a Ada, bueno, creo que se sintió bastante aliviada al desahogarse por fin. Era como si se hubiera quitado un peso de encima, sabiendo que me había defendido y había dejado las cosas claras de una vez por todas. Pero mi madre no se lo iba a tomar bien. No me llamó ni me envió mensajes de texto después de que me enfrentara a ella, pero empezó a llamarme después de que Ada la humillara. De repente, mi teléfono se llenó de mensajes de voz de ella, todos culpándome de su nueva miseria. No paraba de decir que yo estaba arruinando su vida y que ninguno de sus amigos de la iglesia la miraba. Pero ¿saben qué? Ni una sola vez me pidió disculpas. Normalmente habría cedido y la habría llamado, habría intentado suavizar las cosas como la hija obediente que se supone que soy. Pero no esta vez. No, señor, ya he tenido suficiente de sus mentiras y manipulaciones. Así que tomé una decisión, no voy a rebajarme a su nivel. No voy a participar más en sus juegos tóxicos. Voy a cortar con ella para siempre, y no voy a mirar atrás. Claro, es una píldora difícil de tragar, sabiendo que nunca tendré la relación madre-hija que siempre he anhelado. Pero a veces tienes que anteponer tu salud mental y tu bienestar, aunque eso signifique cortar los lazos con la familia. Actualización 3. Hola amigos, ha pasado un minuto desde mi última actualización, y déjenme decirles, un montón de cosas han pasado desde entonces. ¿Recuerdan que dije que estaba listo para cortar lazos con mi mamá para siempre? Bueno, resulta que la vida tenía otros planes para mí. Justo cuando pensaba que había acabado con sus mentiras y manipulaciones, mi madre empezó a mostrar signos de demencia. Y déjenme decirles que me golpeó como una tonelada de ladrillos. Aquí estaba yo, lista para lavarme las manos de ella de una vez por todas, y de repente me encontré con esta desgarradora realidad. Como su única hija, no podía darle la espalda, por mucho que me hiciera daño. Fue duro verla así, confundida, asustada, sin reconocer siquiera a su propia hija. Fue como un puñetazo en las tripas, saber que la mujer que una vez conocí se escapaba ante mis propios ojos. Durante un tiempo, mi prima ha intervenido para ayudarla, quedándose con ella y proporcionándole los cuidados que necesita. Pero si su estado empeora, tendremos que optar por una residencia donde pueda recibir cuidados a tiempo completo. Así que, mientras me encuentro al borde de este nuevo capítulo en la vida de mi madre, no puedo evitar sentir una mezcla de emociones. Tristeza, sí, pero también un rayo de esperanza. Esperanza de que reciba la atención y el apoyo que necesita y esperanza de que encuentre algo de paz y consuelo en sus últimos días. Y a todos los que me habéis seguido en esta montaña rusa, solo quiero daros las gracias. Gracias por sus amables palabras, su apoyo y su aliento. Significa más para mí de lo que nunca sabréis. Y quién sabe, tal vez, solo tal vez, este nuevo capítulo traiga consigo una sensación de curación y cierre para mí, para mi madre y para toda nuestra familia. Espero que así sea.